hablar sobre este tema. Dice, venciendo al que trata de vencernos, ¿sí? Y quiero hoy empezar diciendo que todos luchamos con algo, ¿sí o no? Todos luchamos con algún mal hábito, todos luchamos con algo de la carne, ¿sí? Toda la vida hay algo, hay algunas cosas, algunos pecados, algunas cosas de la carne con los que más luchamos, ¿sí? La lucha que tengo yo con mi carne no es la misma que tú tienes o la que tiene tu hermano que está al lado. Todos luchamos con cosas diferentes y igual yo también lucho con muchas cosas. Cuando yo recién llegué, retomé los caminos del Señor, yo luché mucho con un pecado. Sí, yo lo he comentado muchas veces. Cuando yo recién llegué a los caminos del Señor, luché mucho con la pornografía. Para mí eso fue muy, muy duro. Fue muy duro y fue un proceso, ¿no? Y eso me hacía sentir mal, porque eso es lo que hace el pecado, nos hace sentir culpables, ¿sí? Nos hace sentir mal. Antes de cometer el pecado hay una lucha ahí súper fuerte, ¿cierto? Todos conocemos esa lucha, como que sientes que lo tienes que hacer, ¿sí? Que sientes que tienes que hacerlo, ¿sí? Lo sientes fuerte y como que no puedes controlar ese deseo, ¿sí? Cuando lo haces te sientes bien, pero cuando terminas de hacerlo, la culpa es dura. La culpa y lo que se siente es muy feo, ¿cierto? Amén. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Todo verdadero cristiano lucha de todo corazón con eso. O sea, lucha porque quiere agradar a Dios, porque quiere vivir en santidad y hacer lo que Dios quiere, ¿sí? Pero como que la realidad y lo triste es que nos vence, ¿sí? Ay, otra vez volvemos y caemos. Todos luchamos con eso, ¿sí? Hasta Pablo, que fue el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, luchó con cosas que, bueno, realmente todavía no se sabe, pero él luchaba con algo, ¿sí? Vamos a leer Romanos 7, 21 al 25. Romanos 7, 21 al 25. Esa es otra traducción para que podamos leerla. Dice, me doy cuenta entonces de que, aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo, ¿qué? Hacer lo malo. Siguiente. Hasta el 25, ok. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios. Si nos pasa eso, es como que sí, yo amo al Señor y quiero hacer lo bueno. Eso es lo que más anhelo. Pero miren lo que pasa. Pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar, porque mi cuerpo, ¿qué? Es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios, porque sé que Jesucristo me ha librado. Sí, pero vean la lucha. O sea, cuando las personas escriben, o cuando uno escribe, yo no escribo mucho, pero muchas personas que escriben, les gusta escribir, se desahogan y botan ahí todo lo que sienten cuando escriben. Si alguien hace eso, yo no, pero que nadie lo hace. No, aquí no somos tan así. Sí, Nática sí. Yo no soy así, pero de otras formas lo expreso. Pero imagínense Pablo cómo estaba expresando lo que él sentía en ese momento. Él quería salir de esa lucha, pero como que decían, no puedo, me siento en una cárcel, quiero salir de esto, pero algo me lo impide, mi carne me lo impide. Aunque quiero agradar a Dios, también lucho con la carne. Yo pensé que era imposible cuando estaba luchando con este pecado. Yo me sentía que estaba como en ese círculo vicioso que caía, me arrepentía, estaba bien un tiempo estaba juicioso y volvía y caía. Y para mí era terrible, para mí eso era, yo decía, no, yo no puedo, esto es imposible. ¿Cómo hace esa gente para vivir? ¿Cómo hace esa gente para vivir sin pecar? ¿Cómo hace?
Y yo me sentía enojado conmigo mismo, me daba mucha piedra conmigo mismo, me daba mucho mal genio y decía, ¿por qué volví a caer? ¿Por qué lo volví a hacer? Y me sentía derrotado. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado roba el gozo. El pecado roba la paz. El pecado te hace estar cabizbajo, ¿sí? Te hace alejar de la gente. Sientes que los demás son muy buenos y tú eres muy malo. Yo me sentía así cuando iba a la iglesia. Yo sentía, uy, toda esta gente tan buena alabando a Dios, y yo supieran lo que yo hago. Y yo decía, no, ¿yo qué hago aquí? Y hasta a Caín le pasó lo mismo. ¿Se acuerdan que Dios no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Cierto? No la aceptó. Algo hizo mal con esa ofrenda porque Dios no la aceptó. No se sabe doctrinalmente, no se sabe qué es. Pero el caso es que hizo algo mal, o hizo algo que a Dios no quería recibir. Le dio una ofrenda que Dios no quería recibir, hizo algo mal. Y dice que estaba cabizbajo, que estaba enfurecido. Y Dios se lo encontró y le dijo, hey, ¿por qué andas así? ¿Por qué estás cabizbajo? Dios le dijo, si hicieras lo bueno, andarías con la frente en alto. Y eso es lo que pasa cuando uno está en santidad, cuando uno está bien con Dios, tiene la frente en alto. Pero cuando hay pecado, siempre tratamos de agacharnos, porque nos da pena, porque nos culpa el pecado. ¿Amén? ¿Sí pasa eso o no pasa eso? Y cada uno lucha con sus cosas. Algunos luchan con la amargura, luchan mucho con eso. Les cuesta estar como en paz y viven amargados, viven con ira, peleando con la gente. Otros luchan con la mentira, ¿sí? Otros luchan como yo, como luché con la pornografía, con una vida sexual desorganizada. Otros luchan porque les gusta hacer trampa en los negocios. Otros luchan, no sé, con el alcohol, las drogas, lo que sea. Tú sabes con qué luchas, ¿sí o no? ¿Con qué es lo que viegas todo el tiempo? Pero yo sé que así como a mí, a todos nos puede dar la victoria el Señor. A todos, porque yo puedo decir, gloria a Dios, fui libre y ando en victoria. Muchos años llevo en victoria. Voy a darles una buena noticia. Vamos a mirar Génesis 4, 6 al 7. Vamos a ver lo que pasó con Caín. Lo que les estaba comentando. Dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado, Caín? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, ¿el pecado qué? Te acecha. Como una fiera lista para atraparte. Mire, así está el pecado, es así. Está ahí, quiere atraparte, quiere hacerte el mal, quiere apartarte de Dios. No obstante, ¿qué? ¿Tú puedes qué? Dominarlo. Dígale al que está a su lado, puedes dominar el pecado. Dígale con confianza, puedes dominar el pecado. Podemos dominarlo. Dios mismo lo dijo. Mire, Dios se lo dijo a Caín, tú puedes dominarlo. Y eso es una buena noticia, ¿no? O sea, si Él dice que puedo, yo puedo, lo voy a hacer, lo lograré. Y yo quiero compartirles unos pasos que yo viví, o que yo empecé a practicar o hice para poder salir de ese pecado, ¿sí? Del pecado de la pornografía. Lo primero, listo, apunten porque eso es importante para sus vidas, hermanos. Y después, ¿qué tal que se les olvide? ¿Cómo fue que dijo Sergio? Y yo, ya no puedo. Y si no, pues vuelven y repiten la prédica en YouTube, que ahí aparece. El primer punto es que deben tener fe en un proceso. Hay que creer en un proceso. O sea, para eso es un proceso. Algunas personas, ¿sí?, reciben a Cristo y ¡prum!, ya cambiaron totalmente, y gloria a Dios por ellos. Pero a mí me hacía sentir mal ese tipo de personas. Yo decía, ¿cómo así? ¿Cómo así, Dios? Porque Él sí cambió de una y a mí me cuesta tanto. Pero no, Dios trata diferente con cada persona, ¿sí? Dios con cada persona tiene un proceso diferente. Yo sí tuve que vivir un proceso y largo. Tuve que vivir un proceso para salir de este pecado. Y eso es lo primero que hay que entender, que hay que tener un plan. ¿Listo? Hace como 15 días yo hablé acerca de eso. Hay que tener un plan para llegar a un objetivo. Hay que tener un ¿qué?
Un plan. Listo, y lo primero que tienes que hacer es tener un plan y tener fe en ese plan, que es ese plan que ya vamos a ver esos puntos, vamos a ver ese proceso que podemos desarrollar para ser libres. Entonces vamos a mirar Juan 11:40, ¿sí? Dice, Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces lo primero hay que tener fe, hay que creer que puedes salir de ahí. Hay que creer que tú puedes dejar ese mal genio. Hay que creer, ¿sí? Porque hay gente que dice, es que yo nací así, mi familia es así y yo soy así y así. No, hermano, nosotros como cristianos recibimos una nueva naturaleza, ¿sí? Entonces, hay que creer en que Dios puede cambiar esas cosas que parecen que son imposibles. Dios lo puede lograr, Dios puede hacer todo posible, pero hay que creer, tener un plan y creer en el plan y andar en el plan, ¿sí? Creer que ese plan va a servir. Listo, vamos para el segundo punto. Esto no se va a demorar mucho. Esto va a ser cortico hoy. El segundo punto es, lo primero es que tienes que perseverar y no darte por vencido. ¿Listo? Perseverar y no darte por vencido. Miren, yo muchas veces quise irme de la iglesia. Yo muchas veces cuando estaba en ese proceso, caía, estaba bien un tiempito y volvía y caía. Yo decía, no. Yo como que voy a tirar la toalla y sigo y me voy para el mundo y ya no, porque eso está muy difícil, no puedo. Pero gracias a Dios también tuve un líder que me ayudó, un líder que me dijo, hey, ven, vamos adelante, tú puedes, ¿sí? Dios está contigo, alguien que me animó, ¿sí? Y me ayudó a no darme por vencido. No te des por vencido, ¿sí? Yo luché más de 2 años con eso. No sé cuántos años estés luchando tú con eso, tal vez toda la vida estás luchando con eso, ¿sí? Pero sí hay una esperanza, sí hay una salida y Cristo nos da esa salida. Así que hay que perseverar, no darse por vencido. La palabra en Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y ¿qué? Y vuelve a levantarse. Amén. Dios le decía a Josué, hey, esfuérzate, ¿sí? Y para llegar a un propósito hay que esforzarse, ser valiente. Él decía, no temas ni te desanimes. No hay que desanimarse en el proceso y en el camino para llegar a la tierra prometida. No hay que desanimarse, hay que perseverar. Caes, listo, vuelve y levántate, ¿sí? Porque el justo cae 7 veces y vuelve y se levanta. 7 veces es un número de plenitud. El 7 es un número de plenitud. No es que digan, ay, yo ya voy como en 8, ya no. No importa. Las veces que sea, te levantas otra vez. Amén. Amén. Bueno, ¿qué pasó? Que hoy están cabizbajos. ¿Qué pasó? Los veo cabizbajos. Siguiente punto. Vamos con el siguiente punto. No luches en tus fuerzas. No luches en tus fuerzas. Jesús dijo, yo me voy, ¿sí? Pero no los voy a dejar solos. Les voy a dejar al Espíritu Santo. Y si ustedes buscan ahí en la palabra, cuando Jesús dijo eso, en el griego es la palabra parakletos. La palabra parakletos significa ayudador, alguien que les va a ayudar. ¿Sí? Les voy a dejar a alguien que los va a ayudar en ese proceso, en todo lo que ustedes tienen que hacer. Él les va a ayudar, ¿sí? Entonces, en la medida en que más nos llenemos de su Espíritu Santo, Él va a tener más control de nuestros deseos, porque miren, esos deseos vienen del alma, ¿sí? Nosotros estamos divididos en 3. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma, tenemos un espíritu. ¿Sí sabíamos eso? Sí, ¿cierto? El cuerpo está representado por la carne. Ese es el cuerpo que no nos deja buscar a Dios, ¿sí? Sí, porque dice la palabra que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, es la que tenemos que dominar, ¿sí? El otro es el espíritu, que es el espíritu que se comunica con el espíritu de Dios, ¿sí? Es la parte que se conecta con Dios, nuestro espíritu que se conecta con Dios. Y el otro es el alma, ¿sí? Donde están las emociones,
¿Qué más tiene el alma? ¿Alguien sabe? La mente y la voluntad. La voluntad. Entonces, tenemos que llenarnos más del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda tomar control del alma. Y el alma, ¿sí? Pueda estar apaciguada para que el cuerpo no peque. ¿Sí entienden el proceso? ¿Sí? O sea, porque el alma es el que está en la mitad. ¿Sí? Y ese es el bobito que obedece o al espíritu o a la carne. ¿Sí? El que está ahí, bueno, yo voy para acá. Entonces, el que más se fortalezca, si el espíritu se fortalece más, jala el alma. Si la carne se fortalece más, el alma es jalada por la carne. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando llenamos nuestra vida del Espíritu Santo, se fortalece el espíritu, el alma viene para acá y el deseo, las emociones, lo que queremos es alabar al Señor con nuestra voluntad, con nuestra mente, con nuestras emociones. Miremos Efesios 5, 18. Miren aquí en esta, ustedes saben que yo utilizo varias versiones. 5, 18. Dice, no se emborrachen. ¿Por qué? Porque pueden perder el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y que los controle. ¿Sí? ¿Entendemos? Entonces por eso no podemos luchar en nuestras fuerzas. La persona que no busca del Espíritu Santo no va a poder salir de ese círculo vicioso. Amén. Tú no oras y no, yo puedo. Sin oración yo puedo. No, créeme, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Es imposible vencer la carne en la carne. Amén. Es imposible. ¿Cómo voy a vencer la carne en la carne? No se puede. Solamente ¿quién puede vencer la carne? El Espíritu. ¿Sí? Entonces por eso no podemos dejar la oración. Por eso no podemos dejar la palabra. ¿Se acuerdan hace 15 días que hablamos de las disciplinas espirituales? Hablamos de la oración, el ayuno, la palabra, congregarse. No podemos dejar de hacer todas esas cosas. Porque si no, entonces la carne toma ventaja y ¡prum! Vuelves a caer en lo mismo. Sigues en lo mismo. ¿Sí? ¿Saben? Me da mucha curiosidad porque esa carta se la escribió Pablo a los Efesios. ¿Y le estaba escribiendo a quién? A cristianos. ¿Sí? A cristianos. Y le dicen no se emborrachen. O sea, algo pasaba allá. ¿Sí? Por allá le llegaron con el chisme a Pablo de que había un borrachín. ¿Sí? Y le digo, no, de pilas, ustedes son cristianos. O sea, no se emborrachen. Más bien que permitan, ¿sí? Que el Espíritu Santo los controle, los llene. ¿Sí? Charles Spurgeon, le dicen el príncipe de los predicadores, dijo, cuanto más haya del cielo en nosotros, menos de la tierra codiciaremos. Amén. Qué linda esa frase. Entre más haya del cielo en nosotros, menos de la tierra codiciaremos. Entonces, la oración debe dejar de una ley para convertirse en un deleite, en algo que realmente nos llena de fuerzas para no estar en la carne, para vencer esos deseos, para vencer ese gigante con el que tú luchas. Por eso la oración tiene que ser esa fuente que nos llena del poder para vencer las obras de la carne. ¿Sí? Cuando más oramos, entre más nos buscamos la palabra de Dios, nos congregamos, eso empieza a correr un río dentro de nosotros. Pero cuando no, es como si tú pusieras una piedra y ese río se detuviera. Por eso también Pablo dijo en 1 de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el espíritu. ¿Qué quiere decir? Que soy yo el que lo apago o lo avivo. El espíritu siempre está dispuesto a hacer su obra, pero yo soy el que lo detengo o el que permito que él obre en mi vida. ¿Sí? Voy a tener aquí esto. ¿Sí alcanzan a ver esto? ¿O no? Bueno, este ejemplo lo he visto hace mucho tiempo. Venga, a ver cómo hago acá sin que me riegue. Por hablar mucho de que fluyen los ríos, vean. Amén. Bueno, supongamos que este somos nosotros, ¿sí? Y estamos limpios, nacimos en Cristo, somos nuevas criaturas, ¿sí?
Y gracias, Estevitan. Espero que que no se me corran las letras o si no quedo perdido. ¿Y qué pasa con el cristiano? Sí, el que nace, dice que está en Cristo, nueva criatura es. Sí, allá estamos nuevos, estamos limpios por la sangre de Cristo, pero el pecado existe, el pecado está, ¿sí? Y llega el pecado y nos empieza a contaminar, ¿sí? La televisión, la borrachera, los malos amigos, no sé, con lo que tú luchas, las mentiras, las groserías, lo que sea, ¿sí? Y eso te empieza a contaminar y nos empieza a ensuciar, ¿sí? Menos mal, traje esto también. Oiga, gracias a Dios traje esto. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cuál es el proceso para empezar a limpiarnos? Pues llenarnos del Espíritu Santo, empezar a orar y todo, y congregarnos y buscar de Dios. Es que yo sufro mucho con el pulso. Entonces empezamos, ¿no? Empezamos con el proceso de oración, ¿sí? A buscar del Señor. Y creo que se me va a acabar. Bueno, vamos a hacer trampa. Es que le eché mucho. Y empezamos a buscar del Señor, ¿no? Empezamos a la oración, el ayuno, la palabra. Y empezamos a aclararnos, empezamos a vernos más limpios. Y me congrego, y sigo orando. Y vemos cómo el Señor empieza a hacer su obra, ¿no? Y oro para que me... Así es. Como dijo el Chapulín, la idea es esa, ¿no? Y vamos viendo cómo el Señor va haciendo su obra. Y empieza a limpiarnos, ¿sí? Y va saliendo esas cosas. Pero en la carne no podemos. O sea, no podemos seguir echándole tinta verde y pensar que se ponga claro. ¿Me hago entender? Entonces, eso es lo que debemos hacer. Gracias, Estevitan. Muy amable. Eso es llenarnos de Dios. Esa es la obra que hace el Señor en nosotros y empieza a limpiarnos, pero eso depende de nosotros. Esa agua la echamos nosotros, ¿sí? Con nuestra decisión de buscar al Señor. Entonces, ese punto es súper importante. No puedes dejar tu oración. Miren, yo lo he vivido y yo lo experimento. No en el proceso, sino todos los días, porque todos los días el enemigo está ahí, pum, como leímos, el pecado está ahí, pum, para acecharnos y el enemigo está ahí luchando para hacernos caer, la carne también. Pero entonces por eso Jesús le decía a los discípulos, hey, alerta, estén ¿qué? ¿Cómo es que dice? Atentos, vigilantes, vigilen y oren, para que ¿qué? No caigan en tentación. Entonces cuando yo estoy por ahí y el enemigo quiere tentarme, de una me pongo a orar, de una. O sea, yo no espero a que ahí luchando y como que, no, de una me pongo a orar, donde quiera que esté. Pues tampoco si estoy en el trabajo me arrodillo y oro, no. Pero sí puedo hacerlo ahí en silencio con el Señor y el Señor, en este momento ya, Señor, estoy bregando, estoy luchando. Ayúdame, Espíritu Santo. Solamente tú puedes darme la victoria en este momento. Y empiezo a orar hasta que empiezan a correr esos ríos y me siento fortalecido para no caer. Por eso no podemos vencer la carne en nuestras fuerzas. Cuando tú sientas ese deseo fuerte, de una, no esperes, ora, busca de una al Señor. Si tienes ese deseo de ponerte iracundo, de ponerte amargado, de cualquiera lo que sea, ¿sí? Ora, Señor, tengo ganas de pegarle, pero dame paz, ayúdame a no hacerlo, ¿sí? Amarlo con el amor que tú lo amas, Señor, solo tú puedes darme esa paz. Pero si no haces eso, seguro la carne coge ventaja, te lo aseguro. Y si no oras en ese momento, la carne va a hablar más fuerte y ese deseo es muy fuerte y vas a caer. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Siguiente punto entonces. Aprende quién eres y qué tienes en Cristo. Aprende qué eres y qué tienes en Cristo. Miren, esto tal vez ya suene muy repetitivo esto, pero cuando yo lo aprendí, para mí fue como, yo no sabía esto. Fue increíble. Yo decía, Señor, ¿cómo no supe esto? Porque a mí me prestaron un librito para leer.
Y ese librito hablaba de quién soy yo en Cristo, ¿sí? Y esas son realidades absolutas, ¿sí? En lo cual no hay duda, ni pizca de duda. Eso, el que realmente recibe a Cristo, es lo que dice la palabra. Yo soy lo que la palabra dice que yo soy. Y yo puedo hacer lo que la palabra dice que yo puedo hacer. Y si el Señor te dice, puedes vivir en santidad, lo puedes lograr. Yo voy a dictar unos. Si no alcanzan a apuntarlos, van allá en YouTube, porque no puedo parar tanto tiempo en cada uno. ¿Qué hacía yo? Yo empezaba y yo tenía subrayado en mi Biblia estos versículos. Y en mi oración, en mi tiempo de oración, los oraba, los decía en voz alta. Y decía todo esto sobre mi vida. Y yo no sé qué pasaba en ese momento, pero sentía el poder de Dios en mi vida, que empezaba a recargarme así fuerte. Eso fue para mí como una llave, un secreto que me dio mucha fuerza para vencer la pornografía y todas las cosas con las que lucho. La palabra de Dios dice que soy hijo de Dios. Eso está en Juan 1:12. La palabra de Dios dice que he sido perdonado de todos mis pecados. Colosenses 1:14, porque yo tenía esa culpa. Yo decía, Señor, y yo volvía y le pedía perdón por pecados que yo había cometido mucho antes de Cristo. Y yo, no, pero Él ya me perdonó. Bueno, entonces yo confesaba esto sobre mi vida, declaraba esto sobre mi vida. Siguiente, he sido librado o liberado del poder del pecado. Romanos 6, 1-6. Tengo derecho a entrar ante el trono de Dios con toda confianza, porque el enemigo traía culpa a mi vida. El enemigo me decía, usted está sucio, usted es un pecador, no puede orar. Pero la palabra de Dios me decía aquí en Hebreos 4:16 que yo tenía derecho a entrar a la presencia de Dios confiadamente. También dice que soy santo, Efesios 1:1 y Filipenses 1:1. Cristo murió por mí, Colosenses 1:27. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, Primera de Juan 4:4. Y Romanos 6:11 dice, estoy muerto al pecado y vivo para Cristo. Y todos esos versículos, yo oraba y los repetía, los subrayaba. Y de hecho esas hojitas, algunas de esas hojas donde estaban en mi Biblia, porque en esa época yo no tenía la Biblia en el celular, se me cayeron. Yo me tocaba ponerle cinta porque de tanto todas las mañanas, y eso fue algo poderoso en mi vida. Eso me cambió tremendamente. Entonces, ¿cuántos van a hacer ese ejercicio? ¿Cuántos se le miden? ¿Cuántos se le miden a hacer eso? Espero, ojalá, Dios quiera que lo hagamos. Yo te lo aseguro. Y me pasó a mí, no sé si puede pasar con todos igual. Pero yo te animo, hazlo todos los días durante un mes, a ver si no vas a ver la diferencia. Yo te animo que lo hagas. Hazlo por un mes, todos los días, y vas a ver. Y si pasa algo, viene y me cuenta y da el testimonio. Amén. Y si no, también. Pero la palabra de Dios nunca falla. Amén. Siguiente punto. Apartarme de las zonas de peligro. ¿Apartarme de qué? De las zonas de peligro, sí. O sea, uno sabe dónde está el peligro. Uno donde sabe hay fuego para quemarse. Así que yo no voy por allá. Eso es súper importante. Para mí, en esa época, pues obviamente yo sabía que me hacía caer. Yo sabía que no podía estar viendo. Primero yo tenía mi cuarto solo, me tocó sacar el televisor, porque eso para mí era tenaz. Pero ahora está más difícil. Bueno, pues para muchos que luchan con este pecado, esto en la mano es peligroso. Peligroso. Así que cuida muy bien esto. No para que te lo roben, sino cuida muy bien qué haces, qué miras. ¿Sí? Porque tienes la trampa en tus manos, en tu bolsillo, ahí tienes la trampa. No solo para pornografía, para muchas cosas malas. ¿Sí? Y me tocó apartarme de esas cosas, me tocó, limitarme en muchas cosas. Entonces tú tienes que darte cuenta cuál es tu pecado. Entonces otros dicen, no,
de pronto son malas amistades que nos llevan a hacer algo malo. Entonces, uy, no, man, este man no me conviene. Siempre como que me incita a hacer algo malo. Entonces, pon tus límites, aléjate de la zona de peligro, ¿sí? No juguemos a la cuerda floja. ¿Saben qué es jugar a la cuerda floja? Aquí puedo hacerles el ejemplo. Acá está separado en dos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacen muchos cristianos? Aquí voy en la mitad, como que jugando. No estoy pecando del todo, ¿no? Pero ahí voy, ¿sí? Como que estoy en el límite. Hey, hermano, corre de allá. Aléjate lo que más puedas, porque te puedes caer. La palabra en Proverbios 27:12 dice: el hombre prudente o el prudente ve el mal, mira, ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿Sí? O sea, nosotros las personas, los seres humanos, sabemos en qué caemos y volvemos y nos metemos en lo mismo. Muchas veces los animales son más sabios, ven el peligro y, uy, no, yo sé que ahí ya no me puede pasar algo malo. Identifica cuál es tu zona de peligro y apártate. Apártate, no sé, de personas que te contaminan, de cosas que no tienes que ver. Apártate lo que más puedas, ¿sí? Yo tuve que dejar amigos, yo tuve que cerrar por mucho tiempo el Facebook, hice lo que tenía que hacer. Haz lo que tengas que hacer, ¿sí? Cada uno sabe lo que tiene que hacer para poder apartarse de esa zona de peligro. Escucha la voz del Espíritu, porque mire, el Espíritu habla y es como ¿cómo se llama? Como una alarma, como un pito que cuando ya estás ahí metiéndote en el fuego, el Espíritu Santo te dice: hey, cuidado, hey, y tú empiezas a sentir eso, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien así siente o escucha la voz del Espíritu en esos momentos que te dice: pilas, ahí no es, apártate, huye, ¿sí? Huye. Por eso la palabra dice: no luches contra la tentación. ¿Qué dice de la tentación? Huye. No se ponga, venga, yo soy más fuerte que usted, vamos a ver y verá que sí. No, corra, ¿sí? Huye lo que más puedas. Escucha la voz del Espíritu cuando empieza a hablarte. Apártate de amistades. Yo tuve que dejar muchos amigos. Yo he comentado esta historia varias veces. Yo llegué a la iglesia y empecé a asistir al grupo de jóvenes. Entonces yo sabía que tenía malos amigos. Yo recién llegadito a la iglesia y no, mire, hay una cosa que pasaba en esa iglesia y era muy chistoso. El grupo de jóvenes era una rosca, ¿sí? Una rosca, así que solo grupitos y yo nuevo y nadie me hablaba. Nuevo y allá todos allá hablando y yo, venga, pero yo llegué y ¿quién es el encargado de recibir? ¿Quién es el encargado acá de...? Y yo allá, pero no, yo tengo que hacer algo. Yo estaba luchando por estar bien con el Señor. Y yo me fui allá todo integrado, me iba metiendo así en los grupitos, entonces así, y empecé así a integrarme. Me empecé a meter ahí en las conversaciones de chismoso y empecé a conseguir amigos. Y yo mismo, después de que ya conseguí amigos, empecé a hacer planes. Porque el grupo de jóvenes era los sábados. Entonces y los sábados para mí, los viernes y los sábados eran fatales para mí. Porque en preciso donde yo vivía era un primer piso. Y ahí escuchaba a todos los compinches y yo, ay, Dios santo. Y entonces terminaba el servicio de jóvenes y venga, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde cogemos? Y esos eran como todos ahí, yo como sin plan, sin nada. Yo, no, hagamos algo, vamos y salimos a comer un helado. Y me tocaba así. Porque yo sabía que no podía llegar temprano a mi casa. No quería. Porque yo luchaba con eso. Y cuando llegaba, a veces estaban ahí y yo decía, uy, ¿cómo hago para que no me vean? ¿Sí? Porque fijo me llamaban, fijo. Y en lugar de luchar con eso, huí, salí corriendo. No me puse a jugar con el fuego. Yo hacía lo que hiciera, lo que era necesario para apartarme de esos planes. Amén, tenemos que hacer eso, tenemos que tener un plan y ejecutarlo y hacerlo. Amén. Sexto punto. Cortar con lo que me hace caer.
cortar con lo que me hace caer. Lo anterior era apartarse de la zona de peligro, o sea, apartarse. Lo siguiente es cortar. Jesús dijo en Marcos 9:47, Marcos 9:47, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es, ¿qué? Entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos y ser echado al infierno. O sea, hay que cortar, ¿sí? Obviamente yo no me quité los ojos porque sí, ese era mi problema, ¿no? Mi problema era por los ojos, pero acá los tengo. Obviamente Jesús no estaba hablando de forma literal acá, sino que estaba diciendo, hey, ¿qué te hace caer? Sácalo. Y les voy a contar algo para que vean que los cristianos también luchamos con muchas cosas. Y es que cuando yo empecé mi noviazgo con Andrea, con mi esposita, el enemigo como dice en la novela, el diablo es puerco. Y con Andrea empezamos a tomar límites. Dijimos, hey, no, pilas porque tenemos que cuidarnos, ¿sí? Y apartémonos, estemos con nuestros amigos. Hicimos lo que tenemos que apartarnos y cortar con cosas que eran potencialmente peligrosas para nuestra relación. Y hay que quitar de nuestras vidas todo aquello que nos hace caer, que te roba la paz, ¿sí? ¿Qué es lo que te hace sentir ansioso? Si eso es con lo que tú luchas. ¿Qué te hace sentir ansioso? ¿Qué te hace sentir iracundo? ¿Qué te hace sentir amargura? ¿Por qué luchas con la falta de perdón? Corta con esas cosas, corta con personas que te amargan, corta con lo que tengas que cortar para buscar tu libertad. Amén. Siguiente punto. Séptimo. Ocupar mi tiempo libre en cosas productivas. Amén. El ocio es terrible. El ocio es algo peligrosísimo. ¿Se acuerdan la historia que en 2 de Samuel 11, cuando David cayó? ¿Se acuerdan la historia? Él mandó allá de Chévere a todo el ejército a pelear. Como rey, él tenía que estar peleando, ¿sí? Adelante. Pero esa vez le dio por no irse, por no ir a pelear, y se levantó. Dice la historia que él se levantó y empezó a mirar y se dio cuenta que en una ventana de una casa estaba una mujer, Betsabé. Y por estar en ocio, por estar en lo que no debería estar, ¿sí? Por no estar haciendo algo productivo, miró allá y dijo, wow, porque ese también era el problema de David. David luchaba también con eso. Y vio a esa mujer y dijo, uy, no, tráiganmela para acá. Y la historia continúa. Y sabemos que él cayó con Betsabé porque no estaba haciendo lo que tenía que hacer. No te permitas el ocio en tu vida cuando ese ocio te aparta de Dios, ¿sí? Es bueno recrearnos, es bueno hacer cosas, es bueno, obvio, ¿sí? No todo el tiempo vamos a estar orando, todo el tiempo leyendo la palabra, no, pero busca actividades que te mantengan alejado de esas cosas, ¿sí? En mi tiempo de soltero yo me tenía que buscar, por eso les decía, yo me buscaba planes y buscaba qué hacer, porque yo tenía también una lucha aquí tenaz en mi mente. La lucha en la mente es súper poderosa. Y para tener quieta la mente y sometida a Cristo también es un proceso, pero también o sea, si te das cuenta que cuando tú estás ocupado el tiempo se te va así, el tiempo se va rápido, como que no tienes tiempo ni de hacer nada malo porque estás en algo, estás enfocado en algo. Entonces enfócate en algo, ¿sí? Cuando no estás en tu trabajo, cuando no estás haciendo las cosas diarias, entonces busca cómo empezar a edificarte espiritualmente. ¿Qué cosas te edifican y te gustan? ¿Sí? Cosas que te edifiquen y te gusten, ¿sí? Tal vez te cuesta orar, listo, pues entonces alabanza, si te gusta. O pon la prédica de alguien que te gusta, un predicador que te guste, o mira una película que te edifica, pero no es que el ocio te lleve a caer en lo que siempre caes. Amén.
Entonces, para mí ese fue mi proceso. Eso lo practiqué y Dios me dio la victoria. Dios me dio la victoria. O sea, cada vez que el enemigo viene a tentarme con eso, él sabe que yo tengo la palabra, tengo el versículo, tengo una oración, estoy atento porque sé cuáles son mis debilidades, pero también sé cómo fortalecerme para no caer en esos pecados y con otras cosas, porque todos luchamos, como dije al principio, con diferentes cosas, pero hay que ser perseverantes, hay que continuar, ¿sí? Dios puede librarte. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y yo digo una cosa: si nosotros practicáramos lo que cada 8 días escuchamos aquí, estaríamos volando. Pero ese es el problema, que aquí entra y por allá sale. Por eso la palabra de Dios dice que de nada sirve escuchar y no practicar, sino ser ¿qué? Hacedores. Porque muy lindo que, ay, si Sergio nos dio unos pasos allá, y que la prédica, ¿qué tal? Linda, bonita la prédica. Sí, pero ¿cuándo la vas a poner en práctica? ¿Vas a decidirte hoy a hacer lo que tienes que hacer? Ahí está el secreto del crecimiento, practicar lo que está en la palabra. Si yo practico lo que dice la palabra, creceré, seré fuerte y no caeré. Pero la cuestión es también saber, realmente quiero ser obediente, quiero ser discípulo de Cristo. Realmente le he entregado mi vida a Jesús. Porque lo que decía al principio, aunque caigamos, aunque caigamos una y otra vez, pero el que realmente ha nacido de nuevo tiene el deseo de volver a levantarse. Tiene ese deseo de decir, no, yo voy a agradar a Dios. He caído, pero yo tengo un Dios que me ayuda, tengo un Dios que puede salvarme de esto. ¿Sí? Pero la otra es, si yo realmente no quiero, pues no hay nada que hacer. ¿Sí o no? Porque realmente el que quiere hace lo que tiene que hacer. Ora cuando tiene que orar, se congrega cuando se tiene que congregar, en fin. No sé dónde escuché esta frase, pero decía que cuando no tienes el deseo de orar, ten cuidado, es cuando más tienes que orar. ¿Sí o no? Es lógico. Cuando no tienes el deseo, es cuando más, porque algo está pasando. Si no tengo el deseo de orar, algo está pasando en mi vida. Entonces tengo que orar para buscar al Señor y buscar esa fortaleza, ¿sí? Y realmente aplicar lo que escucho, lo que está en la palabra, para ver la victoria en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar y pongámonos en pie. Vamos a